medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Feliz noche a todos. De nuevo nos hallamos en esta escuela que es su escuela de parapsicología. Y hoy vamos a continuar nuestro periplo por la amplia casuística de los fenómenos parabiológicos, pero los relacionados con los estigmas y dermogramas. Hablábamos que las dermografías pues eran dibujos trazados en la piel que se producían pues sin causa aparente, relacionados por supuesto con el psiquismo del sujeto que lo producía. También hablábamos de los estigmas, que eran las llagas que se producían en algunos santos, incluso en posesos relacionadas con los fenómenos parabiológicos. Y entonces hoy nuestra intención es llevar hasta todos ustedes una gran cantidad de casos que han sucedido a lo largo de la historia relacionados con este, vuelvo a repetir, amplísimo tema, porque si bien hay ciertos fenómenos paranormales que su explicación pues puede resultar bastante corta, porque no se conoce muy bien su etiología, y no ya por esto, sino porque no hay gran casuística acerca del tema. Hay muchos que son así. En lo relacionado con los estigmas, pues hemos de ser sinceros y decir que no, que aquí nos hallamos ante una gran cantidad de casos acaecidos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, tan antiguos como la existencia del hombre. Entonces, sin más, yo creo que vamos a comenzar este periplo, vuelvo a repetir, por la casuística relacionada con los estigmas y dermogramas, con las llagas que se producen en sujetos sin explicación alguna y en los dibujos, dermogramas que se producen en estas mismas personas, sin causa que lo justifiquen. Sí, así es. Buenas noches a todos. Recordarán que ayer estuvimos hablando de lo que ha comentado Luis, estigmas y hematogramas. Y como el tema es amplio, continuamos hoy con la misma temática. Recordarán que dijimos que los hematogramas eran signos, letras e imágenes que se grababan en la piel o incluso en prendas que habían estado en contacto con la persona que padecía este tipo de fenómeno. Un caso que es muy conocido dentro de los ámbitos parapsicológicos es el que realizó el doctor Aníbal Pucca del Hospital de Calabria con una muchacha llamada Natucha. Esta muchacha presentaba un cuadro psiquiátrico de neurosis de conversión, algo casi tan aproximado a la histeria como la locura. Como decimos, en este caso, los médicos colocaban por la noche en el torso de esta muchacha un lienzo de algodón blanco y lo mantenían apretado al cuerpo para que ella no pudiese arrancárselo. Durante toda la noche mantenían a la paciente en un estricto control médico, enfermeras y médicos lo tenían en control, y a la mañana siguiente, sin que ella hubiese hecho nada, con ningún tipo de pintura ni nada por el estilo, aparecían multitud de marcas sangrantes que perfilaban dibujos de ángeles, textos latinos y también la figura de una custodia. Como vemos, aquí no existía ningún tipo de fraude, puesto que se realizaba este experimento bajo los más estrictos controles médicos, tanto de doctores en medicina como de enfermeras. Y esta muchacha, Natucha, pues grababa en este lienzo de algodón blanco pues manchas de color sanguinolento, de color parduzco, en este lienzo. Claro está, lo que sí también hemos de decir es que la dermografía puede ser provocada de forma experimental. La inducción en estados sofrónicos de hipnosis puede estimular la aparición de estas señales en la epidermis, en la piel. De hecho, un sujeto que esté sugestionado, pues se le va a provocar
con mayor facilidad una quemadura que si no está sugestionado. Es decir, usted puede ver a un sujeto que esté en estado de trance hipnótico y le da la orden de que le están quemando con un cigarro y efectivamente se le produce en la epidermis esa quemadura de cigarro. También muchas veces con solamente apoyar la punta de un bolígrafo sobre la epidermis de cualquier persona y se induce de forma hipnótica diciéndole que se le está sajando con una cuchilla de afeitar, se le ve cómo esa zona se le empieza a agrietar y a sangrar como si efectivamente fuese una cuchilla de afeitar la que hubiese realizado ese tipo de herida. En el año 1966 se realizó un experimento durante un curso de parapsicología en la que se obtuvo la colaboración de un estudiante de medicina que iba a estar durante toda la sesión en estado de hipnosis. Como decimos, esta joven tenía una extraordinaria habilidad dermorreactiva, es decir, la piel le reaccionaba fácilmente a cualquier estímulo que se le daba en estado de hipnosis. Entonces esta joven pues había sido puesta de manifiesto todo su comportamiento cuando en su brazo se pudo ver la imagen, más o menos como tipo de eritema, de un triángulo isósceles. Minutos antes se le había sugerido que tratase de dibujarse en la piel la letra griega delta. Como se podrá ver, la relación entre la letra griega delta y el triángulo isósceles que se le clavó en la piel pues son similares. Ahora, no obstante, podemos preguntarnos si estas manifestaciones tienen pues un origen sobrenatural o ultraterreno, por llamarlo de alguna forma, o no lo tienen. Pero claro está, la fisiología moderna ha revelado que este tipo de fenómeno psicosomático pues se integra dentro de la ciencia natural, es decir, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural ni con lo ultraterreno. Es la información la que se le da a través de la sugestión hipnótica la que produce en las fibras nerviosas pues y en los vasos sanguíneos este tipo de fenómeno, el de la dermatografía. Ahora sí que hay que tener en cuenta, y es que hay que tener un riesgo hemático alto que provoque la necrosis tisular y ya a raíz de ahí se produzca ese tipo de afección en la piel. También tenemos que tener pues que la red capilar sea frágil y así aumentar esa fricción en la piel para que surta a efecto lo que estamos realizando. Esto se realizó también en otro experimento que hizo la Sociedad Española de Parapsicología con unas gemelas, la gemela de Logroño, en las que se podía ver cómo a distancia, una estando en una ciudad y otra en otra, pues sufrían el mismo tipo de fenómenos cuando solamente se le sucedía a una de ellas. Es decir, una estaba en una ciudad y, por ejemplo, se quemaba con una plancha. Pues la otra gemela, que estaba a lo mejor a 20 o 30 kilómetros de distancia, sufría la misma quemadura en el mismo sitio del cuerpo donde había sido quemada su hermana. Con ello damos por terminado esta explicación, puesto que pienso que no tiene mayor contenido y demostrado que no tiene nada tampoco de sobrenatural ni de ultraterreno, sino que está demostrado científicamente por la ciencia normal, por la fisiología. Y ahora, ante la escuela, se abre uno de los más, por no decir el mayor, de los estigmatizados de toda la historia. Su nombre, San Francisco de Asís. Como digo, se trata de el primer estigmatizado que registre la historia escrita. San Francisco de Asís recibió los estigmas durante una noche, en la soledad del monte Albernia, en el año 1224. Permanecieron con él hasta su muerte, sucedida el día 3 de octubre del año 1226. Tomás de Celano, primer biógrafo y contemporáneo de San Francisco, describe detalladamente las llagas. La parte central, dice Celano, de sus manos y pies aparecía atravesada por enormes clavos,
cuya cabeza quedaba como hundida, penetrando la palma en las extremidades superiores y el dorso superior de las inferiores. Tanto en uno como en otro, los hierros eran redondos y macizos, en su principio, claro está, y se afilaban en la saliente punta, curvada como si se hubiera remachado a martillazos, a golpetazos. Era estremecedor, vuelve a decir Celano, contemplar en manos y pies lo que no era simplemente la perforación causada por unos clavos, sino la presencia de estos formados por la propia carne, aunque negros y duros como verdadero hierro. Sin embargo, quienes lo contemplaban por lo general no sentían horror, sino muy por el contrario, daban al cadáver una especial gracia y belleza. O sea que, fíjense ustedes lo curioso, lo interesante del caso, y que continúa en estos precisos momentos, porque la validez de los testimonios acerca de los estigmas de San Francisco ha sido aceptada incluso por autores escépticos como Renan, el autor de obras como Vida de Jesús, quien en el Journal des Bats escribe: aparte de ser el más destacado en la historia de la Edad Media, este milagro tiene la ventaja de estar avalado por el testimonio de personas completamente contemporáneas. Resulta así, por supuesto, imposible suponer en este caso la influencia de la leyenda o de añadidos tardíos inventados por el deseo de comparar la vida de San Francisco con la de su divino modelo. Es indudable que se habla de estos enigmas ya el mismo día de la muerte. Bueno, parece ser que otro de los testigos de estos estigmas, llamado Fioretti, los describe de esta manera: sus manos parecían atravesadas por el centro y las cabezas de los clavos estaban sobre la palma de las manos y en la parte superior del pie, en tanto que las puntas parecían salir por el otro lado de los 4 miembros. Entre la carne y lo que parecía ser la punta de los clavos cabía un dedo. Vemos cómo los testimonios se suceden y cómo diferentes personas pues comentan estos fenómenos de los estigmas del tan conocido San Francisco de Asís, famoso santo. Después de la muerte de San Francisco apareció una ola de estigmatizados por todo el mundo. Todo hay que decirlo que a partir de él se produce una amplia gama de sujetos estigmatizados, entre los cuales pues hay innumerables de ellos. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, que después vamos a comentar en la escuela. En poco tiempo se registraron más de 300 casos en países como Inglaterra, Brasil, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, en fin. Uno de estos fue el de un ermitaño Dodon de Haschá en el año 1231. Poco después, un monje dominico, prior del convento de Estrasburgo en Francia, también recibió las llagas. Vemos cómo se suceden los casos. Luego 3 religiosas: Santa Luzgarda, monja benedictina, Catalina Pérez, del monasterio de Castro, en Portugal, y Margarita Colonna, monja clarisa que llevó los estigmas durante 7 años hasta su muerte, forman parte de estos casos. Hemos de decir que los estigmas no son siempre permanentes. A veces permanecen durante un tiempo y después desaparecen. Es un fenómeno, por compararlo de alguna manera, de alguna forma, a veces al fenómeno psicofónico, que quedan engramados las psicofonías, los sonidos, y que posteriormente se diluyen. Pero bueno, es una comparación que no viene al caso, solamente para que ustedes pues tengan una referencia. Y decir que otras veces aparecen en determinadas fechas estos estigmas, generalmente los días relacionados con la Semana Santa. Los días sí, en Semana Santa y también en Navidad. En las 2 fechas claves de el nacimiento y la muerte de Jesús
son cuando se suelen producir este tipo de fenómenos paranormales relacionados con los estigmas. Pero miren ustedes, casualmente tenemos que los estigmas en las mujeres suelen ser mucho más profusos que en los hombres, es decir, se dan con mucha mayor facilidad. Uno de los famosos casos de estigmatización fue el de Santa Catalina de Siena, que hemos de decir que recibió las llagas durante una visión. Después, debido a sus fervores religiosos, estos desaparecieron, pero los dolores provocados por las heridas le quedaron de forma permanente. Es decir, en una visión que tuvo ella, le apareció los estigmas de Cristo en las manos. Después le desaparecieron, pero el dolor no desapareció nunca. Además, también, esta santa contó a su director espiritual que en una ocasión se le presentó Jesús, quien abrió su costado y le sacó el corazón. Después de un tiempo, en una nueva aparición, cuenta esta vidente Catalina de Siena que Cristo le había puesto en el lugar correspondiente y también que le había colocado un corazón rojo y que era de forma resplandeciente en su lugar del cuerpo. Cuando la santa murió, hemos de decir que sus compañeras del convento atestiguaron que habían aparecido otra vez los estigmas y que en el pecho de ella, donde decía que estaba el corazón, había una profunda cicatriz. Como ustedes verán, el caso es para comentarlo con detenimiento. Ya hablaremos más tranquilamente de Catalina de Siena. También tenemos a otra dotada, a otra persona que sufrió los estigmas de Cristo, como fue Ana Catalina Emmerich, que nació en el siglo XVIII, y bueno, pues es decir que es una de las exponentes de los estigmas periódicos. Esta vidente, esta supuesta estigmatizada, todos los viernes se le producían las heridas entre las 7 de la mañana y las 12 del día. Estas, que además hay que decir que sangraban, no cicatrizaban con ninguna pomada. Semanas después de su fallecimiento, a raíz de un rumor que decía que su cuerpo había sido robado, se exhumó el cadáver y se encontró totalmente intacto y también con los estigmas frescos del día, tal como lucían en vida de la mujer. Con ello hemos de decir que el tema también es para comentarlo con tranquilidad, puesto que imagínense ustedes que después de enterrar un cadáver y desenterrarlo varios días después, se comprueben como los estigmas que tenía en su día en vida están completamente frescos, como si fuesen intactos. Claro, esta es que hay que decir que una de las características de los estigmatizados es que no parecen necesitar ingerir alimentos, sino que solamente con la meditación parece que tienen ya suficiente alimento como para subsistir. Esta citada estigmatizada, Catalina Emmerich, se mantenía, y claro está, sin bajar su peso, solo con algunos sorbos de agua o de café al día. Incluso también la otra supuesta estigmatizada y famosa, Teresa Newman, que es el caso que posteriormente ya relataremos, se dice que durante los últimos 40 años de su vida no tuvo otro alimento que la hostia consagrada de su comunión diaria. Imagínense, solamente con la hostia se alimentaba. Es decir, no tomaba más alimentos que la hostia consagrada diaria. Claro está, esto es un tema también para tratarlo con mucho más detenimiento sobre esta facultad que tenía esta dotada Teresa Newman. El caso es muy llamativo. Esta dotada Teresa nació justamente el día de Viernes Santo. Fíjense ustedes qué curioso. Concretamente fue en el año 1898 en Baviera. Era hija de un sastre y también la mayor de 9 hermanos. Nos resultó curioso que a los 20 años, mientras colaboraba con la extinción de un incendio declarado en la granja donde trabajaba, sufre de forma repentina un intenso dolor en la columna vertebral. 15 días después, esta supuesta estigmatizada, curiosamente se cae de una escalera. Desde ese momento se repiten los accidentes sin cesar, de manera que en octubre de ese año ya no puede levantarse de la cama y está postrada totalmente, sin poder hacer ningún tipo de ejercicio. Un día, sin saber a qué aducirlo, quedó ciega.
y solo recupera la vista 5 años más tarde, también de forma incontrolada. La parálisis que sufría y los dolores de su espalda desaparecieron en el año 1925 de forma insólita. Esta dotada, Teresa Newman, tuvo una visión y en ella escuchó una voz que le ordenó levantarse y caminar, cosa que ella hizo de inmediato apoyándose en un bastón. Después de estar 7 años acostada, el hecho de levantarse y salir caminando de un momento a otro constituye otro enigma que se podría calificar como de milagro, siempre y cuando sea entre comillas, por la característica del fenómeno. Más tarde, en el año 1926, recibe los estigmas de Cristo. Durante una visión de Cristo en el Monte de los Olivos, ella sintió un vivo dolor en el costado, de donde empezó a salir sangre. El resto de los estigmas le aparecen después. Fue durante otra visión y justamente en el año 1927 cuando, como una especie de nuevas heridas, como arañazos, se le aparecen en la frente y también empiezan a sangrar. Pero a partir de esa fecha, los días viernes y especialmente el Viernes Santo, la sangre aumenta. El fluido sanguíneo empieza a sangrar con más cantidad. La particularidad de los estigmas de Teresa Newman es que cambiaban de forma y de aspecto con el paso de los días, de tal modo que las descripciones de las personas que la vieron no coinciden. Unos dicen que lo tenían en cierto lugar del cuerpo, en el costado, más arriba, más abajo, otros que la tenían de 5 centímetros, otros de 10, es decir, los estigmas cambiaban, no eran siempre los mismos. Algunos los describen incluso como que eran redondos, otros como rectángulos negros brillantes, otros decían que eran pequeñas llagas elípticas dispuestas simétricamente. Como ustedes verán, pues claro, no hay ningún tipo de afirmación que sea concreta sobre cómo eran las llagas de esta dotada Teresa Newman. En cuanto a la autenticidad de las llagas, también hay diferentes opiniones. Si bien el Papa Pío XII envió a Teresa a bendecir particularmente, la Iglesia nunca se pronunció a favor de la veracidad del caso en forma oficial. Por otro lado, la investigó con tranquilidad y con exhaustividad un teólogo y también que era doctor en medicina, llamado Joseph Hanaber, que vio a Teresa en varias ocasiones y concretamente sospechaba que era ella misma quien se infligía las heridas, pues con frecuencia pedía a sus visitantes que abandonaran por un momento la habitación y luego, cuando les permitía entrar nuevamente, les mostraba las heridas sangrantes. Este caso de Teresa Newman no es único, como habrán podido comprobar, porque tenemos otro también, como era el de Martha Robin, que cada Viernes Santo recibía la pasión de Cristo. Las 5 llagas aparecen sobre su cuerpo y su frente comenzaba a sangrar como si llevase la corona de espinas. Esta supuesta estigmatizada nació también en un hogar humilde y fue a la edad de 16 años cuando empezó a sufrir estos padecimientos. Empezó ella con unas violentas jaquecas y después ya fue con los estigmas. El día 11 de noviembre del año 1918, esta supuesta estigmatizada cae al suelo mientras trabajaba en su casa, víctima de una parálisis de sus 4 extremidades. El mal empieza a progresar de manera que 6 años más tarde no puede tampoco mover la cabeza. Sin embargo, conserva totalmente la lucidez mental y ella es capaz de aliviar los sufrimientos de cualquier enfermo que se acercaba a ella, solamente con la palabra, con el gesto o con la mirada. Verán ustedes que, al igual que Teresa, dicen que solo se alimentaba con la hostia sagrada diaria y con un sorbo de agua al día. Casos que, como ustedes ven, todos se refieren a personajes femeninos, no a personajes masculinos. Ahora vamos a tratar un tema de un personaje que incluso llega hasta nuestros días, puesto que conservamos en España a una vidente que dice que ella encarna al espíritu de este supuesto estigmatizado, como fue el padre Pío de Pietrelcina. Efectivamente, se trata de un caso contemporáneo muy famoso, el del célebre padre Pío, nacido en Pietrelcina, Italia, en el año 1887 y fallecido en el año 1968.
Tenemos poco tiempo, sin embargo, vamos a extendernos más el próximo día sobre el Padre Pío y decirles, pues bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, que días después de haber cumplido 50 años, empezaron a producírsele las estigmatizaciones. La primera señal de sus estigmas la tuvo al volver de una misa en la cual había revivido mentalmente el suplicio de la crucifixión. Entonces parece ser que al llegar a su casa se retiró a una choza de paja que se había construido al fondo del sitio. Cuando su madre lo llamó a comer, lo vio venir caminando con dificultad y agitando las manos en el aire. Al preguntarle qué le ocurría al joven llamado Francisco Forgione, contestó que no le pasaba absolutamente nada, cuando lo que sentía eran agudos dolores en los pies, las manos y el costado. 5 años más tarde, siendo ya un monje, va con otro monje a rezar junto a un hermano enfermo. Allí el enfermo y el otro monje parece ser que observaron de pronto que las manos del Padre Pío empiezan a sangrar. Estas heridas de las manos parece ser que miden 2 centímetros de diámetro, fíjense ustedes. La sangre fluye, se coagula formando una costra que pronto cae y vuelve a salir de nuevo la sangre, sin que nunca se declare una infección. Respecto de ellas, el doctor Luigi Ramanelli, médico jefe del Hospital Civil de Borleta, informa lo siguiente. He llegado, afirma Ramanelli, a tener la seguridad de que sus heridas no son algo superficial. Parece ser que ejerciendo cierta presión con los dedos y tanteando, por supuesto, la consistencia del grueso de la mano, he notado la sensación de un indudable vacío. Se observa, continúa comentando, la presencia de heridas muy parecidas en los pies, aunque de diámetro ligeramente inferior. Las que sangran, en cambio, con mayor abundancia que las de las manos. En cuanto a la quinta llaga, sigue afirmando, aparece situada en la frontal del semitórax izquierdo. Tiene la forma de una cruz invertida, cuyas 2 aspas, una que mide 7 centímetros y 5 la otra, se cruzan oblicuamente y señalan una anchura de brazo como de 1 centímetro.